Pablo y Agustina, qué gusto, bienvenidos a Ramírez, un placer recibirlos aquí en nuestra ciudad. No quisimos dejar de aprovechar esta oportunidad, de su presencia, porque estamos conmemorando los 40 años de Malvinas, ¿no? Entonces, vuestra visita obedece precisamente a esto, una charla que van a brindar en minutos para estudiantes de nuestra ciudad. Así es, muy agradecidos por la invitación, por poder estar acá en Ramírez, así que agradecidos por convocarnos. Vamos a estar dictando una charla y una presentación de un libro. En mi caso, la charla va a estar a mi cargo, la nombramos Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, historia e importancia estratégica actual de la región. La idea es poder justamente recorrer un poco la historia de Malvinas. Digamos, partimos de la conmemoración, por supuesto, de la gesta del 2 de abril, pero poder pensar en esa historia más larga que hace a la ocupación británica de las islas, y también poder pensar en qué significa Malvinas hoy, ¿no? Cuál es la importancia que puede tener Malvinas en la actualidad para nosotros como argentinos. Así que... Qué interesante. Bueno, contame, para muchos la historia empezó a escribirse a partir del 82, pero en realidad arrancó muchos años antes, ¿no? Por supuesto, arrancó muchos años antes. En particular, un poco para la charla de hoy, la idea es que podamos retroceder, por lo menos hasta el periodo en donde nosotros heredamos las islas después de la independencia o en el proceso de independencia de las Provincias Unidas y cuáles fueron los primeros actos soberanos, la creación en 1829 de la Comandancia Política y Militar en las Islas Malvinas con la designación de Luis Bernet, que podríamos decir fue el primer comandante político y militar de las islas, y la posterior ocupación, usurpación y ocupación británica en 1833. Estamos por cumplir casi 190 años de ese acontecimiento en donde los británicos usurpan y ocupan hasta nuestros días las islas. Y por eso decimos con certeza que las Malvinas son argentinas realmente, ¿no? Siempre fueron argentinas, fueron usurpadas por los ingleses. Tal cual, es uno de los argumentos, por supuesto, que tiene nuestro país para sostener que las islas fueron y son argentinas, entre otros, ¿no? Hay otros que tienen que ver con algunas cuestiones geográficas, como por ejemplo la ubicación de las islas en nuestra plataforma continental. Así que la idea es un poco recorrer también con los estudiantes, aprovechar la instancia para recorrer estos contenidos que, a título personal, considero que son importantes para pensar en esa historia de Malvinas, en esa historia que por supuesto que también incluye la gesta de 1982, pero que es una historia muy larga de lucha de nuestro país para recuperar la soberanía sobre las islas. Y las hemos recuperado por poco tiempo, pero las hemos recuperado en el 82. Exactamente, ¿no? Cuando nosotros conmemoramos ese 2 de abril y la gesta de Malvinas, conmemoramos justamente, ¿no? el desembarco y la posibilidad que hubo de izar la bandera argentina durante lo que fue todo lo que después fue el conflicto, que en realidad ya para mayo llegan, ¿no?, los aviones y comienzan los bombardeos británicos y bueno, termina, digamos, por desarrollarse el conflicto. ¿Por qué esta pasión, Pablo? ¿Por qué esta investigación tan profunda de Malvinas? ¿Qué los ha motivado? Bueno, estaba cansado de escuchar de que todos los que fueron a pelear a Malvinas eran unos chicos llenos de miedo. Y yo quería saber si alguien es capaz de ponerse de pie y enfrentar a uno de los ejércitos más criminales del mundo, como es el ejército de Inglaterra, del Reino Unido de Inglaterra, Irlanda del Norte, había una historia para contar. Entonces yo quería conocer los hechos de heroísmo de los entrerrianos en Malvinas. Y ese es el libro que escribí, se llama Crónicas Patrias, donde rescato esos hechos, porque cuando uno empieza a escuchar que hubo héroes en Malvinas, empieza a cambiar un poco la historia. Y todo ese proceso de desmalvinización que inicia el mismo 14 de junio en adelante, es lo que voy a desandar hoy, para demostrar que tenemos un problema grave, que junto con la desmalvinización, una parte de nuestro territorio sigue siendo un enclave colonial, y nosotros tenemos que ponernos a discutir este gran problema que tenemos, donde está en juego objetivamente la integridad territorial de la República Argentina. Entonces escribí este libro para poder poner sobre la mesa todas las condiciones que la desmalvinización ha generado en los últimos 40 años y dar batalla contra ella en la búsqueda de malvinizar, de demostrar que en Malvinas hubo héroes, de reivindicar la gesta
de quienes pelearon en Malvinas, y bueno, discutir todos esos andamiajes que ha generado la desmalvinización, que provocó el suicidio de más de 600 compatriotas, casi la misma cantidad de los que murieron en el conflicto bélico. A nosotros nos dijeron que eran unos chicos llenos de miedo, nos dijeron que no se sabían atar las botas, que eran unos pobres muchachos. Y nosotros decimos, pero bueno, si bajo las condiciones de frío y dificultades, e independientemente del carácter del gobierno que va a recuperar las Islas Malvinas, vino todo un proceso de defensa del territorio que duró 74 días. Entonces, bueno, queremos poner eso en discusión. Usted sabe que cuando se conoce la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas, el pueblo argentino llenó las plazas. Y a nosotros nos decían que que el pueblo había ido a vitorear al gobierno de facto, ¿no? Pero hoy existe YouTube, entonces nadie nos puede mentir. Cuando nosotros vemos los discursos que se dan en la Plaza de Mayo, cada vez que Galtieri dice yo el presidente de los argentinos, la gente se enoja, grita, lo putea, pueden verlo, porque es así. Y cada vez que dice el hidalgo pueblo argentino, le presentaremos batalla, hay una ovación. Es decir, el pueblo argentino hizo una clara distinción entre lo que es la causa nacional de Malvinas, que tiene casi 200 años, y el carácter del gobierno de turno. Eso es lo que vamos a discutir y vamos a desandar eso. En los últimos años Inglaterra ha avanzado en Malvinas, ha generado una base militar, quizás la más grande de América del Sur. Los últimos datos que tenemos nos indica que hay casi 1.600 a 1.800 agregados militares y 420 kelpers, ¿no? Eso es lo que dicen los censos de ellos, hasta donde nosotros podemos saber. E incluso el presupuesto de armas que tiene Inglaterra en Malvinas es hasta 2 o 3 veces superior al presupuesto educativo de la República Argentina. Nosotros tenemos que ponernos a discutir porque sabemos que cada uno de los cañones que lleva Inglaterra a Malvinas apuntan al pecho de los argentinos. Si no, es imposible entender un enclave colonial en el siglo XXI, en el 2022, que no sea a través de un poderío militar. Si no tendría su poderío militar, nos podríamos sentar en una mesa a discutir. Pablo, ¿por qué Inglaterra ha tenido esta actitud y ha querido quedarse con un pedazo de tierra que no le pertenece? Claro, esa es una gran pregunta, porque Malvinas es la llave del dominio de la Antártida, en primer lugar. Quien tiene Malvinas puede en muy poco tiempo dominar el continente antártico. Y nosotros siempre tenemos en nuestra cabeza de que la Argentina va de La Quiaca a Ushuaia, o de Ushuaia a La Quiaca. Pero cuando vemos en el mapa, y lo pueden buscar por Google Maps, cualquiera en su casa, desde su celular, se va a dar cuenta que la distancia que hay entre La Quiaca y Ushuaia es la misma que hay de Ushuaia al fin del polo. Es decir, la Argentina mide el doble de lo que a veces nosotros tenemos en nuestra idea. Y las Malvinas están ubicadas en un lugar estratégico para el dominio de la Antártida y el control militar del continente americano. Es decir, además de ser el que maneja, entre comillas, el peaje del pasaje interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Y ellos transformaron Malvinas en una base militar, donde principalmente tienen aviones que permiten la llegada a cualquier lugar del mundo. ¿Y en qué posición nos deja esto, Pablo, teniendo en cuenta si a lo mejor mañana les interesa quedarse con la provincia de Entre Ríos, porque acá tenemos tantas riquezas, porque tenemos trigo, porque tenemos soja, porque tenemos vacas? Digo, ¿en qué posición nos deja esto, no? Nosotros sabemos que nosotros tenemos historia, ¿no? Porque en el 1806 y el 1807, cuando Inglaterra invadió Buenos Aires, el pueblo tenía un problema. Tenía el virreinato, que opresor y un gobierno muy complejo, y a su vez tenía a los ingleses que estaban desembarcando en Buenos Aires. Y el pueblo argentino dijo, mientras vengan los ingleses vamos contra ellos. Y eso fue en 1806-1807. Entonces resolvimos el problema que teníamos con Inglaterra, y una vez que lo resolvimos el problema con el virreinato. En 3-4 años después, en 1810, y con la Revolución de Mayo los terminamos de echar, y después todo el proceso que vino de independencia en nuestro país. Y eso está en nuestra historia, ¿no? ¿Estamos en una situación difícil? Sí, porque hay acuerdos que hemos hecho posteriores a la guerra, que ha hecho el Estado argentino, que siguen vigentes hasta el día de hoy, que son muy dañinos para nuestra integridad territorial y para nuestra patria, pero hay una reserva histórica en nuestro pueblo, que cada vez que la situación se ha puesto difícil, se ha unido, no hay grieta
en Malvinas y no hay grieta entre nuestro pueblo. Cualquier domingo, una familia que ponga en discusión el tema de Malvinas, dice las Malvinas son argentinas. Después podemos discutir cómo, de qué manera, la forma en que vamos a ponernos a resolver este gran problema que tenemos. Pero en eso no hay grieta, no hay discusión. Entonces, me parece que si bien estamos en una situación difícil, tenemos la experiencia de nuestros héroes de Malvinas y tenemos la experiencia de quienes vienen peleando todos estos años para poner en discusión estos problemas y en algún momento poder resolverlos. Ustedes son hermanos, ¿no, Agustina? Somos hermanos. Son jóvenes, ¿qué edad tienen? Yo 35. ¿Y vos, Pablo? Y yo apenas parezco de 38. Bueno, perdón, a alguna dama nunca se le pregunta la edad, pero digo, esto todo fue anterior a Malvinas, ¿no? Sí. Argentina no pudo, no supo quedarse con las Malvinas, con este pedazo de tierra que realmente nos pertenece. ¿Y cuál es la vía entonces, Pablo? ¿Es la vía diplomática? Ustedes como investigadores que han encarado este tema tan seriamente, ¿qué piensan? ¿Cómo podemos lograr que finalmente Malvinas quede para nosotros como realmente tiene que ser? Excelente la pregunta, excelente, porque ese es el tema. Mirá, en primer lugar hay que dar de baja los acuerdos, como el Acuerdo de Madrid. Hoy vamos a hablar de eso, que los acuerdos de Madrid en síntesis dicen que nosotros no podemos discutir la soberanía de Malvinas en ninguna instancia diplomática. Claro. Entonces, cada vez que decimos el camino es la diplomacia, nosotros decimos bien, demos de baja los acuerdos de Madrid. Y después que Inglaterra en los últimos años ha invertido en la Argentina como si fuera un país amigo. Ellos extraen el petróleo de nuestras reservas petroleras, concesionan la pesca, son dueños de tierra como lo que se ha quedado Lewis en el sur. Han construido aeropuertos en sus tierras. Lewis es un sir inglés, una persona que pertenece a la corona británica, la misma corona que dio la orden para hundir el Belgrano, ¿no? Y asesinar 323 compatriotas en un crimen de guerra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decimos que es posible. Nosotros no hacemos una apología de la guerra. Nadie quiere la guerra. Es Inglaterra la que tiene su base militar en Malvinas. Ahora, creemos que necesitamos poner en discusión todas las riquezas que tiene Inglaterra en nuestro territorio y nosotros sabemos que cuando ellos no tengan nuestro petróleo, cuando no tengan nuestras tierras, cuando no sean acreedores de nuestra deuda externa, cuando no puedan concesionar la pesca, van a querer sentarse a discutir. Y bueno, esa es una medida posible y sumamente diplomática y de paz para sentarnos a discutir. Después, nosotros sabemos que Inglaterra nunca ha dejado una colonia de manera pacífica. Entonces también en algún momento vamos a tener que discutir cómo las recuperamos, nos guste o no nos guste, pero nosotros tenemos este gran problema y que es un problema no solo para nuestro país, sino para todo el continente americano, ¿no? Agustín, ¿y qué piensa el pueblo inglés de todo esto? ¿Y qué piensan ellos de nosotros los argentinos? ¿Y qué sentimiento tenemos que tener nosotros los argentinos hacia los ciudadanos ingleses? Digo, a veces el pueblo no tiene la culpa, a veces son los dirigentes los que toman decisiones equivocadas. Viste, cuando juega Argentina e Inglaterra en un mundial, todavía después de 40 años tenemos ese sentimiento encontrado con los ingleses. Y a lo mejor Doña María y Don David, que son dos ciudadanos ingleses, no tienen la culpa de todo esto que estamos conversando, ¿no? Una reflexión en este sentido. No, desde ya que por supuesto, ¿no? Que cuando uno piensa en los ciudadanos ingleses, uno dice, bueno, no tienen, desde ya que no tienen la culpa de que su gobierno sea un gobierno que mantiene muchos territorios alrededor del mundo, porque Malvinas no es el único, como enclaves coloniales, ¿no? Con una ocupación militar de territorios de otros países. Pero también es cierto que, bueno, ese sentimiento que nosotros tenemos para con los ingleses tiene que ver con casi 200 años de ocupación de parte de nuestra tierra. Y yo creo que nosotros tenemos que poder charlar mucho y discutir mucho sobre la importancia económica, la importancia estratégica que tiene esa región para la Argentina. Se trata de inmensos recursos naturales, se trata de nuestra plataforma continental también, se trata de la proyección antártica, del paso interoceánico. Nosotros tenemos una gran tarea, digo, y en términos también educativos y de formación, de poder conocer qué significa esa Argentina bicontinental.
¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, nuestro país es un país bicontinental, tiene parte de su territorio en el continente americano y también tenemos la zona insular y el sector antártico argentino. Por lo tanto, digo, estudiar, conocer qué significa esa extensión territorial de nuestro país es necesario y es parte de lo que nosotros también queremos venir a charlar acá con estudiantes secundarios que se están formando y que para nosotros es importante conocer nuestra historia, también conocer nuestro territorio, las posibilidades de desarrollo que eso implica. Bien, cortito, ya están entrando los chicos. El libro, contame dónde lo podemos encontrar. Bueno, hoy aquí en Ramírez y después pueden entrar a anaeditorial.com, que es la editorial entrerriana que hizo el libro y de la cual formó parte y se puede comprar por ahí, enviamos, mandamos el libro, así que lo pueden ubicar por ahí. Un gusto, chicos. Muchas gracias. No, el gusto gracias. nuestro. Muchas gracias a Gracias. ustedes.